La pantalla de la computadora frente a él se desplazó a través de otros ángulos de cámara, todos enfocados en la misma calle en la que los robots habían asaltado al examinado. Están modelados libremente a partir de varios diseños de prototipos de máquinas diseñadas para uso militar, destinadas a contrarrestar futuras alianzas y organizaciones terroristas para ayudar a los héroes y a la policía mundial. Majima se tomó libertades al fusionar algunos de los diseños en los 3 enemigos básicos que los estudiantes tienes que luchar, lo suficiente como para variarlos y darles a los estudiantes una variedad de obstáculos sin que se superpongan los diseños originales con los que trabajó. La pantalla comenzó a desplazarse a través de las cámaras dentro del edificio al que habían arrojado al niño. Ninguno de estos robots de prueba es invulnerable, pero para algunos el desafío puede ser mucho mayor de lo que esperan. Tengo curiosidad por ver cómo reacciona este ante el desafío. Nezu finalmente se decidió por una cámara al otro lado de la habitación del niño que estaba observando. Dicho niño yacía boca arriba en las sombras del edificio, casi escondido de la cámara, tenía el color de su ropa y el bate de béisbol en su mano no estaba en pie. Afuera. Por favor, dígame que no programó las máquinas para apuntarle. No, están programados para atacar a todos los estudiantes de manera uniforme. Me aseguré de que se instalara un programa de seguridad para evitar que cualquiera de ellos atacara a los estudiantes que no pueden levantarse, junto con un medio para informar cualquier lesión grave para que Ectoplasm pueda correr por los campos y escolta a los niños a un lado para que Recover y él los atienda. Estos 4 me están enviando uno ahora. Nezu desplazó el mouse hacia el pequeño cuadro que apareció en la esquina de su pantalla y lo apartó. Pero no creo que debamos preocuparnos. Toshinori le dio al pequeño director una mirada incrédula. Miró por encima del hombro y encontró al resto del personal observando atentamente las pantallas en lo alto y a los niños detrás de él todavía asombrados ante la misma vista antes de prestarle toda su atención a Nezu. No puedes hablar en serio. ¿Cuándo no lo haré? Él ni siquiera se está moviendo. Él estaba en lo correcto. Al señalar la pantalla, Toshinori y Nezu pudieron ver que el niño todavía estaba inerte en el suelo. Entiendo que se supone que el examen de ingreso es un desafío. Recuerdo haberlo tomado yo mismo, pero no recuerdo que permitieras que los estudiantes pasaran por más de lo que podían soportar. Están aquí para convertirse en héroes, pero son todavía niños. Y estamos buscando entre estos estudiantes algo más. Nezu asintió hacia la pantalla y los dos observaron mientras el niño luchaba por ponerse de pie, apoyándose en el mostrador frente a él y tomándose un momento para recuperar el aliento y su cuerpo y. Toshinori reconoció al niño. Reconoció al niño que tropezó alrededor del mostrador y por el pasillo principal del edificio en el que fue arrojado. Reconoció al niño que salió por la ventana por la que fue arrojado. Reconoció al niño de cabello verde caminando hacia la calle enfrentando el peligro de frente, porque era el mismo niño de cabello verde que había corrido por un mercado en llamas para salvar al niño rubio del villano hecho de bala. Lo conozco, murmuró Toshinori y se reclinó en su silla. No tenía ninguna duda de que este era el mismo niño que había conocido hace casi un año. Casi se había olvidado de él y del chico rubio, dado que su atención estuvo dirigida a otra parte durante casi todos los meses desde entonces. Y mientras que el niño rubio era un recuerdo algo más oscuro, el niño verde creció como un tallo de frijol en la parte posterior de su cabeza al recordar. ¿Mi gorilla? Toshinori casi se rompe el cuello mientras se giraba, encontrando a la alta adolescente sentada detrás de ellos y mirando entre sus sillas a la pantalla de la computadora frente a los 2 empleados de la UA. Yao Yorozu saltó cuando llamó la atención del hombre larguirucho. Ambos se tomaron un momento para corregirse en silencio mientras este último se giraba más hacia ella. ¿Tú, conoces a este joven? Él la cuestionó. Ese sí, señor, respondió ella con vacilación, poniéndose rígida en su silla mientras Nezu hacía girar su asiento también. Ella mantuvo su voz tan baja como la de él, evitando llamar la atención de la sala que los rodeaba todavía concentrada en el examen en cuestión. Mi gorilla y yo nos conocimos hace unos meses, y he hablado con él de vez en cuando desde entonces. Casi había olvidado que estaba tomando esta prueba desde que me invitaste a nosotros a verla contigo. Había asumido que tal vez uno de ustedes 4 conocería al menos a otro estudiante que participa en nuestra prueba, comentó Nezu. Eso es bueno. Si los estudiantes que aceptamos tienen conexiones entre sí, estarán un paso por delante incluso de nuestros héroes empleados actualmente. Un fuerte vínculo de compañerismo y trabajo en equipo beneficiaría enormemente a nuestra nación. No va a cambiar la forma en que los estudiantes son calificados para el examen.
No permitiría que ese sesgo sea la mentalidad de nuestra escuela y nuestras acciones, pero si se acepta a personas así, entonces será más interesante trabajar con ellos durante el año. Creo que Midori ya aprobará el examen, afirmó Yaoyorozu con mucha más confianza y compostura. Ha demostrado ser más que capaz de llegar a ser tan bueno como el resto, y creo que con su peculiaridad hará más que bien contra los falsos villanos que todos tienen que enfrentar en este examen. Por un momento los latidos del corazón de Toshinori se detuvieron con el resto de su cuerpo. Nezu todavía estaba animado donde estaba sentado, pero había un retraso en sus movimientos. ¿Crees que gracias a su peculiaridad podrá aprobar nuestro examen? Él la cuestionó. No creo que sea la única razón por la que lo haga, pero sí creo que lo ayudará en una prueba tan estructurada en torno a la destreza física de cada uno, respondió apresuradamente. No lo he visto mucho en acción antes, pero creo que he hablado con él lo suficiente como para saber que no reprobará el examen si no lo intenta. ¿Ya conoces muy bien su convicción? Ustedes dos ya deben conocerse muy bien. ¿De qué estamos hablando? Setsuna, de cabello verde, hizo rodar su silla hombro con la de Yaoyorozu, sorprendiendo silenciosamente a la chica alta sentada en ella y atrayendo la atención de los dos chicos que habían pasado el examen de aceptación. Es algo de lo que todos deberíamos hablar, ya sabes, ya que estamos aquí para rebotar unos con otros y unirnos. Nosotros también podemos. Nezu giró en su silla y escribió frenéticamente en su computadora portátil. Originalmente no tenía intención de llamar la atención de nadie sobre esto, pero creo que cualquier momento sería mejor que nada. Con unos cuantos clics más, la pantalla sobre los 6 se movió, mostrando la transmisión de una de las cámaras de la calle frente al niño y los 4 robots. Toshinori levantó la vista justo a tiempo con los demás para ver a un niño peculiar realizar sin problemas un solo puntero con su bate de béisbol. A pesar de la charla de los niños ahora detrás de él, los oídos de Toshinori habían desconectado sus voces nada más que el ambiente. Podía oír el latido lento de su corazón mejor que su propia respiración. El chico en la pantalla siguió luchando, y no tardó ni 15 segundos en golpear la cabeza del jugador de 2 puntas y saltar como si la parte trasera de su chaqueta no hubiera sido cortada por el cristal que atravesó. Estaba asombrado, claro. Parecía poner más energía en recuperar el aliento que en lanzarse a otra pelea. Pero Toshinori no pudo encontrar ni un solo hilo o salpicadura de sangre en ninguna parte de su cuerpo. Yaoyorozu mencionó que tenía una peculiaridad, pero Toshinori no pudo aceptarla. El niño se había presentado como alguien sin poderes más allá de las limitaciones humanas básicas, y su esfuerzo contra el criminal limo había hecho todo lo posible para respaldar esa verdad. Realmente había tenido una peculiaridad todo el tiempo y la había escondido tan bien que ni él mismo se había enterado. ¿Había algo desencadenado su primera aparición ante el chico desde que hablaron? Las peculiaridades casi nunca aparecían en las personas cuando entraban en la adolescencia, Toshinori lo sabía muy bien. La única forma de obtener una peculiaridad en ese momento era si alguien más se la entregaba. El agujero en el costado de Toshinori le dolió al pensarlo, y el dolor solo empeoró cuando su teléfono vibró en su bolsillo y revisó el mensaje en la pantalla. El revestimiento de los falsos villanos es su verdadera debilidad. Todo lo demás está demasiado denso para dar a la mayoría de los examinados otra lucha. Es posible que supiera lo que estaba haciendo atacando la cabeza del segundo robot, pero la columna vertebral que atravesó del primero requeriría más de un solo golpe de un niño sin peculiaridad. Ha logrado lo imposible. No sé. Toshinori miró al pequeño director por el rabillo del ojo y encontró el teléfono del pequeño mamífero colocado a su lado en la silla, con la pantalla en blanco y fuera del alcance de los ojos del estudiante detrás de ellos. Estos últimos todavía estaban enamorados de la pantalla de arriba, convergiendo hacia la chica alta con cola de caballo para hablar sobre el chico que conocía en la pantalla. Volvió a mirar hacia arriba con ellos, encontrando al mismo niño agachándose bajo los puños de los triples y subiéndose a sus cuerpos para golpear sus torsos lo suficiente para incapacitarlos y recibir los puntos suplementarios. Si el revestimiento de los cuerpos realmente era lo suficientemente débil para los estudiantes, entonces tal vez el chico Midori ya lo había descubierto o había tomado la suposición y lo había hecho funcionar por sí mismo. Solo había hecho eso en 8 de sus puntos. Si no hubiera despejado 2 triples en menos de un minuto, no hubiera roto un triple en 2 y Nezu no hubiera mencionado la probabilidad de la situación, Toshinori le habría dado el beneficio de la duda. Pero ver al niño correr calle abajo para luchar contra más máquinas le dejó un sabor amargo y familiar en la boca.
Ese amigo tuyo realmente se está volviendo loco con esos robots, comentó Setsuna, observando al adolescente de cabello verde en la pantalla anotar el segundo triple. Sin embargo, es un poco extraño ver a alguien usando un bate de béisbol para un examen escolar. ¿Se permite a la gente traer armas al examen? Si complementa sus peculiaridades, sí, mencionó Onenuki. En el caso de peculiaridades no físicas, los elementos de apoyo y el armamento pueden mostrar mejor lo que uno es capaz de hacer. El héroe profesional Snipe aparentemente trajo sus revólveres al examen de ingreso ya que su peculiaridad complementa muy bien la puntería. Un bate de béisbol no estar fuera del ámbito de posibilidades para que alguien lo use o lo traiga, pero parece poco convencional para alguien que tiene una peculiaridad de fuerza. Según Midoriya, es más una peculiaridad de canalización de poder que una simple peculiaridad de fuerza, corrigió Momo. Él es capaz de transmitir la fuerza de su cuerpo a lo que toca o sostiene, siempre y cuando todavía lo toque. Me dijo que eligió un bate porque resaltaría más y proporcionaría algo un poco más defensivo que una espada mientras aún estaba quieto. Aplicando la misma cantidad de delito. Setsuna dejó escapar un silbido bajo mientras veían a Midoriya doblar la esquina hacia un pequeño grupo de solteros solos en las calles. Eso suena como una peculiaridad realmente útil. ¿Es capaz de hacerlo con la gente también? ¿Transmitirles fuerza a ellos también? Lamentablemente no, suspiró Momo. La fuerza que él daría solo desaparecería en el instante en que su mano los dejara, por lo que solo dura en el momento del contacto. Sin embargo, no lo he experimentado yo mismo, así que no sé cómo se siente. No veo por qué se obstaculizaría con un arma, comentó Todoroki, siguiendo el movimiento de dicha arma derribando la cabeza de un puntero de su cuerpo. Si tiene la fuerza para emitir poder puro, ¿por qué no ponerlo en sus propios puños? Onenuki miró a los otros tres estudiantes encogiéndose de hombros. ¿Te gustaría golpear a Zero con tus propias manos? Tal vez su potencia no cambia la durabilidad de su cuerpo. A pesar de toda su fuerza, sigue siendo carne y huesos. Tal vez no hay ninguna superposición, por lo que lo compensa. Es incómodo poner su poder en objetos y armas más densos, claro, pero al menos pudo encontrar una manera de evitar lastimarse. Él nunca mencionó eso conmigo. Momo miró su regazo y contó con los dedos los detalles que Midoriya le había dado cuando ella le preguntó. Ni siquiera lo había considerado hasta ahora. Entonces este ejercicio va de maravilla. Los cuatro adolescentes miran frente a ellos al director que se inclina alrededor de su silla para mirarlos por encima del hombro. Si alguno de ustedes no estuviera aprendiendo unos de otros, habría considerado mis esfuerzos por traerlos a todos aquí como un fracaso. Sigan así. Les asintió a todos mientras se giraba en su silla y se concentraba en la misma transmisión en su computadora. Momo se preguntó por qué estaba mirando a Midoriya tan directamente durante el examen. Se sentía un poco incómodo en comparación con el resto de los profesores y el personal en la sala evaluando las pantallas encima de ellos de cámara en cámara, con sus propios comentarios silenciados para ellos mismos o para los demás. El director había bailado incluso dando una pista de por qué el chico verde era a quien seguía, y una parte de ella se preguntaba si tenía algo que ver con las noticias que dio peleando en el centro comercial. Esa misma parte de ella se preguntó si también era una razón por la que fue aceptada, oculta bajo la proclamación de que ella y los otros estudiantes aceptados por recomendación asistirían al examen en la sala de descripción general, como si él fuera necesario para vigilarlos a los dos y cualquier otra persona utilice sus peculiaridades sin supervisión legal o autorización autorizada. El hombre larguirucho que estaba al lado del director solo la preocupaba aún más. Estar donde estaba, tanto en su lugar físico como en su posición de supervisión de los cursos heroicos en la OA, significaría que tenía alguna forma de poder, y Momo estaba dispuesta a apostar que era más político que físico. Conocía bastante bien a su familia y a la de Yaji, a este último no había reconocido por el apellido hasta que mencionaron a su padre. Endeavor fue mucho más abierto sobre su verdadero nombre en público que la mayoría de los héroes, y la intimidación que sentía jugó un papel importante al permitirle ser tan transparente sobre detalles como ese. Pero que Yaji conociera a un chico al que ni siquiera conocía tan personalmente como él dejaba entrever significaba que estaba más cerca de los héroes en el ranking de lo que ella hubiera imaginado. Si supusiera algo más, no le sorprendería saber que él en realidad es un representante legal de la Asociación de Héroes que controla que todos los estudiantes sigan las leyes que ella y Midoriya habían alterado hace menos de 2 meses.
Lo rígido que estaba sentado en su silla y cómo sus manos jugueteaban con las perneras de sus pantalones hicieron que sus suposiciones se preocuparan aún más. También tenía la intención de concentrarse únicamente en mi gorilla, ya que sus ojos se habían pegado a la pantalla superior desde que comenzó a seguirlo durante el examen. Nezu al menos los miraba de vez en cuando y comentaba cuando ella o los otros estudiantes a su lado sacaban a relucir algo. Dondequiera que estuvieran los pensamientos de Yaji, mi gorilla definitivamente estaba en el centro de todo. Ella solo esperaba que él aprobara el examen con gran éxito y ayudara a dejar todas sus preocupaciones debajo de la alfombra al final. Faltan 5 minutos. Mierda, refunfuñó Izuku y giró su brazo con fuerza. Con prueba y error pudo acabar con los falsos villanos que encontró, pero eso no significaba que no fuera un rastro en absoluto. A pesar de lo abiertos y débiles que eran sus cuerpos y cabezas, casi olvidó que estaba lidiando con máquinas hasta que comenzó el retroceso de sus golpes. Esos primeros triples realmente lo enviaron a casa, incluso si fue capaz de derribarlos con solo uno al final, tuvo un rasguño extra en la pantorrilla. Su bate estaba en peores condiciones que él, y se burló de las 4 abolladuras que lo cubrían por todos lados y que casi le daban bordes sólidos. Si lograba ingresar, y cada minuto aumentaba más, tal vez la escuela podría proporcionarle nuevos bates con su disfraz de héroe. Demonios, ¿cuál sería su disfraz de héroe? Todavía estaba en duda, y el nuevo año escolar comenzaría en menos de 2 meses. Los punteros que encontró después eran mucho más fáciles de acertar 1 o 2 veces y seguir adelante, ya que aparentemente se desactivaban lo suficientemente rápido, por lo que Izuku simplemente asumió que acumulaba puntos con cada robot que caía. El único problema fue que le quedaba media prueba por delante y solo 15 puntos en la mano. Si quería obtener lo mínimo para ser considerado para el curso heroico, tenía que darse prisa. Y se apresuró a hacerlo. A la vasta calle abierta poblada de otros estudiantes y máquinas luchando a izquierda y derecha de él. Los adolescentes destrozaban y golpeaban a los falsos villanos dondequiera que mirara, arrojándolos a la calle y sumando sus puntos en el camino. Pero con cada niño que lo pasaba, mayores eran sus cuentas, desde 20 y tantos hasta 40 y tantos, y no dejaba atrás ni un solo robot para que él pudiera encargarse de él mismo. Maldita sea, me estoy quedando atrás, maldijo. Un chico con un cuerpo de acero atravesó un tiro de 2 puntos con una entrada y cargó de frente contra otro. ¿Cómo se supone que voy a alcanzar a todos los que se llevan los puntos? Otro niño atravesó a un falso villano con un rayo que emanaba de su estómago y se lanzó hacia atrás para esquivar el golpe de un segundo robot. ¿Cómo se supone que voy a convertirme en un héroe si no puedo entrar? Ida apareció ante su vista, chocando su pie con un puntero y enviándolo a toda velocidad hacia un edificio. Izuku apenas podía oírlo murmurar su cuenta de puntos por la sonrisa de satisfacción en el rostro del adolescente más alto mientras miraba al falso villano que había atacado. Fuera lo que fuese, Izuku no dudaba que su amigo iba a aprobar el examen. Curiosamente, Izuku no tenía fe en poder alcanzar al velocista ahora. Quedan 3 minutos. Zoom. Izuku tropezó cuando el suelo tembló debajo de él y de todos a su alrededor, haciéndolo caer de rodillas mientras esperaba que pasara. Otros adolescentes a su alrededor se sorprendieron o colapsaron con él, todos y cada uno de ellos buscando la causa de los temblores. Y entonces el culpable dobló la esquina, y el corazón de Izuku dio un vuelco ante el gigante que se abalanzaba sobre ellos. ¡Santa mierda! El villano gigante Truco aplastó la esquina superior de un edificio cuando giró hacia la calle, sus orugas y ruedas retumbaron en el pavimento bajo sus pies y su mano arrojó escombros hacia ellos. La mayoría de los estudiantes ya habían dado media vuelta y corrido en la dirección opuesta al falso villano, evitando los escombros y la máquina fácilmente. Varios otros se quedaron atrás, esquivando los escombros que caían justo a tiempo para girar por otras calles en busca de otros robots para ganar puntos o simplemente esconderse del gran puntero cero. Pero Izuku no se movió de su posición de rodillas, mirando al gigante con los ojos muy abiertos y la garganta seca mientras procesaba lo que veía. ¿Se supone que eso es un obstáculo? Parece el verdadero desafío del examen más que nada. Se puso de pie mientras avanzaba por el camino y solo se detuvo para no darse la vuelta también cuando sus ojos cayeron hacia abajo. Más allá de los hombros de todos los demás que lo reservaban desde la máquina, Izuku pudo ver a la única persona que no lo estaba. Boca abajo en el suelo y rodeada de escombros estaba la morena con la que habló en la entrada de la zona de pruebas, la chica que había intentado ayudarlo cuando tropezó en la entrada de la escuela. Ella se movía y se movía en el suelo, pero no hizo ningún esfuerzo por levantarse.
Y el truco no hizo ningún esfuerzo por detener su carga. Izuku solo se dio cuenta de que estaba avanzando cuando chocó con otro adolescente que no miró dos veces detrás de él, pero no pensó en darse la vuelta y unirse a los otros estudiantes que huían de la máquina gigante. Sus ojos estaban casi fijos en el cuerpo tembloroso de Uraraka mientras corría hacia ella. Iida captó su atención por una fracción de segundo y pudo ver el desconcierto detrás de sus gafas cuando pasó antes de continuar sin decirle una palabra. No se le ocurrió ninguno que se le ocurriera. En opinión de Izuku, el robot truco estaba demasiado cerca para su comodidad, lo que le dejó apenas tiempo cuando finalmente llegó a Uraraka. Se agachó a su lado, notó rápidamente el corte en su brazo, justo debajo de su hombro, y lo rodeó con las manos mientras la levantaba del suelo. Él puso su otro brazo sobre sus hombros y comenzó a correr hacia atrás con ella a su lado. Solo dieron 3 pasos antes de que ella llorara de dolor e Izuku fue alertado de la forma en que se torció el tobillo y los dos casi volvieron a caer. Joder, lo siento. Izuku casi saltó de sus zapatos cuando otra mano se posó sobre el estómago de la chica, y el alma de Izuku regresó a sus plantas cuando Iida los ayudó a ambos a levantarse. Llegué justo cuando me di cuenta, le dijo el adolescente alto mientras avanzaba nuevamente. Mi hermano me dijo que tienen a la enfermera de la escuela cerca en caso de que algún estudiante esté gravemente herido. Deberíamos llevarla de regreso a la entrada lo más rápido que podamos. Izuku tragó saliva cuando asintió. Iida tenía razón, deberían apresurarse a alejar a Uraraka con un brazo sangrante y un esguince de tobillo, pero sabía que eso significaba sacrificar sus puntos. Apenas quedaba tiempo para el examen, y llevarla a un lugar seguro ocuparía lo que quedaba. Como resultado, reprobaría su solicitud para el curso de heroicidad. De todos modos, apenas tenía fe en que pasaría como estaba. Si tenía suerte, la escuela lo consideraría para el departamento general, pero había más que suficientes estudiantes a su alrededor que probablemente serían considerados por encima de él. Fue una fracción de segundo de suerte que Izuku notara lo que había sobre ellos cuando una sombra se proyectó sobre ellos, e inclinó la cabeza para encontrar un montón de edificios que se desprenden de la mano de la máquina de trucos y caen hacia ellos. Correr. Gritó Izuku, lo suficientemente fuerte como para que Iida se diera cuenta de los escombros que se dirigían hacia ellos. Presa del pánico, el adolescente alto levantó a la chica en sus brazos, quitó el peso de Izuku y se fue con él mientras el edificio se derrumbaba. Varios grandes trozos de piedra y acero se estrellaron detrás de ellos, e Izuku observó por encima del hombro cómo la corriente continuaba y un trozo apuntaba hacia ellos mientras corrían. En contra de un mejor juicio, Izuku saltó, girando en el aire con su bate detrás de él mientras el trozo de piedra se acercaba. Una vez que estuvo cerca, giró su cuerpo y se balanceó, y con la esperanza de haber logrado de alguna manera la fuerza para golpear un bloque tan grande como él para evitar que cayera sobre él y su amigo. Justo cuando la pieza del edificio se movía, Izuku notó la más pequeña detrás de ella. Sin impulso para tratarlo como el anterior, el bloque de piedra golpeó a Izuku en la cabeza y lo envió a estrellarse contra el pavimento primero. Ver al joven Midoriya derrotar a un robot tras otro dejó sentimientos encontrados en el estómago de Toshinori. Por un lado, estaba presenciando al chico peculiar que había pensado que había arruinado los sueños de luchar por ellos, y tuvo cierto éxito al hacerlo. Por otro lado, hay demasiados factores de la situación. Nezu creía que no tenía ninguna peculiaridad, la chica alta detrás de él estaba convencida de que tenía una peculiaridad mientras se la explicaba a los otros estudiantes, el chico ignoraba cada vez más fácilmente cada empujón y revés. Los falsos villanos le chocaron con su percepción del niño de que no tenía forma de saber qué era cierto sobre él o lo que hacía. El mejor de los casos era que el chico en realidad no tenía peculiaridades y sus hazañas en el examen de ingreso fueron posibles simplemente gracias a su pura voluntad y pensamiento. Era exactamente el niño que Toshinori recordaba que era, pensaba que era más adulto que antes y mucho más consciente en sus acciones. A pesar de lo rudo que era, Toshinori podía ver las cualidades de un héroe en él, uno que podría convertirse en un héroe mucho mejor y más capaz para igualar a algunos de los mejores de corazón, incluso si no pudiera enfrentarlos en su capacidades. Sin embargo, podía aceptar la idea de que el niño estuviera equipado con equipo de apoyo. Incluso desde que conoció a Melissa, se preguntó si un héroe sin peculiaridades que dependiera de herramientas fabricadas lo suficientemente bien como para reemplazar la necesidad de una peculiaridad podría llegar a ser un héroe, y le gustaría argumentar a favor de la idea. Pero el peor de los casos sonó con más fuerza en su corazón.
Estaba mostrando signos de durabilidad y fuerza que Toshinori solo creería que provienen de una peculiaridad. La explicación aproximada pero detallada de Yaoyorozu sobre la peculiaridad del niño no ayudó en su caso, y probablemente podría haber más de lo que ella sabía. Con la poca preocupación que tenía por sus propias heridas y los moretones probablemente debajo de su ropa, los inconvenientes que ella compartía podrían haber sido una completa mentira por parte del chico, y si no lo eran, Trigger todavía existía. Probablemente había un par de personas haciendo el examen usándolo, y él conocía las señales de cuando se desgastaba lo suficientemente bien como para que el resto del personal probablemente también lo hiciera. No había un solo miembro del personal del agua que fuera engañado por esto. Toshinori tuvo suficientes juegos de All for One como para dejar escapar otro cuando menos lo esperaba. Los niños realmente están apurados con solo 6 minutos de sobra, comentó Midnig, observando a un niño con brazos como alas rodear la espalda y aplastar el torso de un jugador de un solo puntero. Un conjunto limitado de puntos hace eso ante la multitud, comentó Nezu. Aunque los estudiantes no luchan directamente entre sí, lo importante es que tan rápido actúan. Otros fracasarán porque se quedan atrás, y aquellos que avancen con fuerza lo lograrán sin problemas. Menos algunos rasguños, querrás decir, añadió Onenuki detrás del director. En este trabajo se pueden esperar algunas heridas. Pero minimizar lo que podamos siempre es útil. Mientras los estudiantes permanezcan enteros, no tenemos nada de qué preocuparnos. Toshinori se unió a los estudiantes detrás de él para mirar de reojo al director, aunque los niños estaban mucho más incómodos por sus palabras. Estaba acostumbrado a que Nezu hiciera comentarios como ese, su forma de humor, suponía, pero podía estar de acuerdo en que era más que un poco incómodo escucharlo con su tono seco. Los robots no pueden lastimar tanto a nadie, ¿verdad? Preguntó Setsuna, recostándose en su asiento frente al jefe bajo de la escuela. En muchos casos de situaciones de héroe contra villano, son las áreas circundantes las que lastiman a los héroes más que a sus oponentes. Los falsos villanos arrojarán a los concursantes y golpearán a los estudiantes, claro, pero todos los golpes son retirados y contamos con mecanismos de seguridad. Evitando que los estudiantes sean presionados contra el suelo o una pared para atraparlos. ¿Eso es un puñetazo tirado? Toshinori miró hacia la pantalla que mostraba las peleas de Midoriya cuando uno de los falsos villanos le dio un revés al niño y lo envió patinando por el pavimento. El héroe larguirucho apretó las rodillas de sus pantalones mientras el niño se sacudía el golpe y cargaba contra el robot nuevamente. Sí. Si Midoriya no hubiera levantado su bate a tiempo para bloquear, el villano habría detenido su brazo una vez que hizo contacto y lo habría dejado caer y rodar. Eso era una tontería y Toshinori lo sabía. La mayor parte de lo que dijo Nezu fue así, y por las miradas de reojo de otros profesores se dio cuenta de que ellos también lo sabían. Los falsos villanos estaban equipados para evitar mutilaciones o decapitaciones, pero dejar un hematoma del tamaño de una silla estaba en la programación. Cada golpe sería seguido hasta el final. Si los niños detrás de él recordaran siquiera la primera pelea de Midoriya con los robots, no le creerían al director ni por un segundo. Uno de ellos había arrojado al niño por una ventana, por el amor de Dios. Se suponía que la mayoría de los estudiantes esquivarían los golpes y golpes. Incontables otros estudiantes en la pantalla saltaban y se lanzaban para esquivar los golpes, atacaban antes de que pudieran ser golpeados o se desviaban dejando que las máquinas los persiguieran. Midoriya fue el único niño que pudo ver tomando contacto con los falsos villanos, e incluso entonces, cualquier golpe posterior fue ignorado más rápido que el anterior. Si realmente no tenía peculiaridades, entonces estaba haciendo lo imposible, como había comentado Nezu. Era el único mensaje de texto que había enviado, la única idea de que estaba observando al chico como lo hacía Toshinori, pero fue más que suficiente para molestarlo por el resto de la prueba, y si las cosas empeoraban, el resto del día y más allá de 4 minutos de sobra, gritó Mig desde la escotilla sobre ellos. ¿Vas a enviar el truco al tercero? Es lo que estaba planeando, respondió Nezu, empujando su computadora portátil hacia adelante para revelar la tapa de vidrio que cubre un botón rojo brillante. No podemos dejarlo vagando por mucho tiempo, pero si es demasiado corto, no significaría nada para los solicitantes. Espera, ¿hay otro tipo de robot en el examen? Cuestionó Yaoyorozu, inclinándose en su silla para ver mejor al director frente a ella. Toshinori volvió a mirar la pantalla de arriba y encontró a Midoriya parado entre la multitud de otros estudiantes luchando contra las máquinas.
El adolescente verde no tuvo intención de unirse a ellos o tomar puntos antes de que pudieran, y Toshinori dudaba que tuviera la velocidad para hacerlo en primer lugar. Sabía que el niño tenía menos de los puntos que necesitaba para ser considerado para el curso de apoyo, y había hecho poco para obtener puntos de héroe para complementar sus puntos de batalla. El héroe número 1 solo esperaba que el niño fuera lo suficientemente rápido como para apartarse del camino cuando apareciera el villano. El robot final marca el período de recuperación para los examinados, informó Nezu a los estudiantes. Agredirlo no les otorgará a los estudiantes ningún punto de héroe por su puntaje, pero les dará tiempo para reevaluar el campo de batalla y obtener los puntos que puedan en el resto de su tiempo aquí. Aquí es donde realmente encontraremos nuestro héroes en ciernes. Mientras Present Mika anunciaba el marcador de 3 minutos para el final del examen, Nezu giró el cristal que cubría el botón y presionó el gatillo rojo. Toshinori observó cómo casi todas las pantallas sobre ellos se alteraban para mostrar al titán de un robot entrar en el marco, abriéndose paso hacia la calle abierta y más poblada en cada campo de pruebas y sorprendiendo a cada estudiante que lo veía. Incluso los que están sentados detrás de él. Ese es, un robot bastante grande, ya sabes, murmuró Setsuna. Pensé que habías dicho que este era el período de recuperación. Sí, lo hice, respondió Nezu alegremente. A pesar de lo enorme que es nuestro truco de villano, no tiene nada de velocidad. Los estudiantes lo evitarán fácilmente, pero su tamaño y alboroto sin duda inquietarán un poco a los estudiantes. La reacción y el tiempo lo son todo, ahora. Los estudiantes de izquierda y derecha estaban huyendo del robot en el instante en que lo vieron, otros se tomaron un momento para registrarlo completamente antes de darse la vuelta también. Parecía que todos entendían exactamente que era el gigante y no debían perder el tiempo con él. Una respuesta bastante razonable, dado el gran tamaño del villano y que por sí solo no daría ningún punto por derrotar. Es por eso que Toshinori casi vomita lo que quedaba de su estómago cuando vio a Midoriya correr hacia él. Parece que uno de los niños tiene coraje, vocalizó un hombre de cabello blanco más abajo en las filas, viendo el mismo metraje en una pantalla más cercana a él. Eso o un ego. O un deseo de muerte. El ectoplasma debería detenerlo. No hay necesidad de eso, respondió Nezu. Hasta ahora ha sido muy fuerte en este examen, pero aún así ha demostrado una mente confiable y sentido del juicio. Dudo que esté intentando luchar contra el puntero cero para obtener lo que no puede dar. El héroe número 1 miró al director de la UA con los ojos muy abiertos. ¿Realmente iba a ignorar todo lo que el chico estaba haciendo para más tarde? Solo quería ver cómo el niño resultaba herido por más de lo que debería ser capaz de soportar. Nezu era alguien que ponía a los estudiantes en aprietos, pero nunca le hizo gracia que mataran a un niño. De todos modos, no está luchando contra eso, continuó Midnight. Parece que está sacando a otro niño del camino. Ella también tenía razón. Cualquiera que sintonizó la conversación volvió a sus pantallas para encontrar a Midoriya ayudando a una chica a levantarse y cojeando detrás de los otros estudiantes. Al principio no llegaron muy lejos, pero otro niño entró en escena para ayudar a cargar la carga y los 3 niños continuaron huyendo del villano. Parece gravemente herida. Le avisaré a Recovery Girl que esté en espera para el campo de pruebas B. Hay un niño en la que necesitará verla inmediatamente después, le gritó un caballero al otro lado de la habitación, vestido con placas amarillas y maquinaria. Ha recibido un golpe en la cabeza y Ectoplasm ya tiene un clon siguiéndolo si comienza a caerse o desmayarse. Toshinori se sacudió incómodo en su asiento en los pocos segundos que pasó viendo a los profesores a su alrededor pasar por alto a Midoriya y a los niños que estaban con él para centrar su atención nuevamente en todos los estudiantes. Cualquiera de ellos podría consultar sus registros en la computadora si necesitaban identificarlo en caso de una emergencia, no tenía ninguna duda. Se preguntó si alguien ya conocía la identidad del niño y lo ignoraba voluntariamente debido a su condición de peculiar. Cuando se conocieron por primera vez, Toshinori había visto una pequeña parte de sí mismo en el chico cuando le preguntó sobre la posibilidad de ser un héroe sin peculiaridades. Lo vio de nuevo cuando el niño corrió a través del fuego en un vano esfuerzo por salvar al otro niño del lodo que el villano Toshinori había encontrado minutos antes tratando de hacerle lo mismo al niño. El corazón y la mentalidad de un héroe, uno que podría haberse convertido en uno perfecto. Uno que podría haber convertido en ese héroe perfecto. Pero más allá de esos 2 casos, el niño había estado muy lejos de ser ideal. A pesar de toda la promesa que le había hecho, Toshinori vio que sus defectos lo mantenían demasiado atrás.
Un niño demasiado tímido y nervioso, demasiado desconsiderado de su propia seguridad y sin medios para salvarse. Quizás en un mundo ideal, podría haber hecho todo lo posible para ayudar al niño a crecer. Tal vez podría haber hecho todo lo posible para animarlo y asegurarse de que estuviera debidamente entrenado para convertirse en un futuro héroe. Tal vez podría haberle pasado One for All a él en lugar de a Togata. Pero agregar todas las responsabilidades de su peculiaridad y su posición sobre los hombros de un niño agobiado por su actitud y su falta de experiencia tan tarde en su vida en comparación con otros niños. Y con el poco tiempo que le quedaba en el año que Niuteye predijo sería el último. No podía cargar a un niño con tanto que hacer en tan poco tiempo, pensando que necesitaría más de lo que tenía para convertirlo en el héroe del mañana. Necesitaba a alguien con más experiencia para quitarle la antorcha, y su propio miedo lo hizo alejarse del niño mientras los héroes y paramédicos lo llevaban a un lado el primer día que se conocieron. Toshinori sintió miedo y culpa recorriéndolo cuando pedazos de edificios cayeron sobre el niño y sus amigos. ¡Ga! Gritó Izuku mientras se daba la vuelta y acunaba su nariz entre sus manos, su bate desaparecido en acción. Incluso el más mínimo empujón con sus dedos se sentía como si lo estuviera moviendo fuera de lugar. Podía saborear y tuvo que escupir la sangre que fluía hacia su boca, atragantándose con el sabor del hierro. Su vista no estaba mejorando mucho, y por mucho que parpadeara, el mundo que lo rodeaba no se aclaraba. El suelo todavía retumbaba debajo de él, y los crujidos y sacudidas del villano gigante golpeaban sus oídos. Cada hueso de su cuerpo ardía bajo su carne, pero todo lo que Izuku hizo fue gruñir al fuego mientras luchaba por ponerse de pie. Todavía había tiempo en el examen. Solo le quedaban unos minutos a él y a todos los demás participantes. Tenía puntos que necesitaba hacer y un examen que aprobar. Tenía una clase de heroicidad a la que asistir y una escuela de renuncia a la que asistir. Todavía tenía un sueño que hacer realidad y un mundo de personas que demostrar que estaban equivocadas. Él no iba a darse por vencido ahora. No podía ponerse de pie, pero sus manos y rodillas le bastarían. Se untó la cara con la sangre que fluía y mantuvo una mano sobre su nariz mientras gateaba con su vista dudosa. El pavimento raspaba contra su palma desnuda y sus rodillas cubiertas de tela, pero iba a estar bien, lo sabía. El mundo a su alrededor se estaba conectando nuevamente y podía ver mejor nuevamente, y podía ver frente a él el mango de su bate y su cuerpo plateado brillando bajo la luz del sol. Tendría su arma de confianza, y Ida habría llevado a Uraraka a un lugar seguro y, con alguna esperanza, se habría unido a él nuevamente tal como tenía que salvar al moreno, y con la multitud de estudiantes en la calle trayendo falso villano tras falso villano, él podrá acumular suficientes puntos y pasar, aunque sea por poco, y dar el primer paso para convertirse en un verdadero héroe. Con su vista aclarándose y la sangre aún goteando de su nariz siendo empujada para cubrir el otro lado de su boca, Izuku agarró el mango de su arma y la sacó de los escombros junto a los que había aterrizado. Observó cómo un buen tercio del bat se desprendía de debajo de la piedra que lo había aplastado. La temperatura corporal de Izuku bajó de un fuego furioso a un frío gélido mientras miraba el extremo agrietado y deforme de su bate, donde había estado el resto antes. Ahora era mucho más liviano en su mano y tenía todas las dudas de que todavía funcionaría contra los falsos villanos. No le daría otros 15 puntos si intentaba seguir luchando. No cumpliría con el requisito para aprobar el examen, lo que significa que no entraría en la UA, lo que significa que el único curso de heroicidad abierto para alguien como él estaría cerrado. Un cambio de color rosa llamó su atención y hizo que su estómago se hundiera aún más mientras lo miraba. No muy lejos de él estaba Ida, desplomado inconsciente contra un pedazo del edificio con las gafas arrancadas de su rostro, y Uraraka, temblando, marchitándose y escupiendo desde su mano muy lejos de la peliazul. Habían sido atrapados por los escombros al igual que él. El esfuerzo de Izuku por mantenerlos a salvo ni siquiera logró salvarlos. Y más allá de ellos no había nada más que una calle casi vacía. Los estudiantes eran puntos en la distancia. Lo que quedaba de ellos de todos modos. No había ninguna señal o marcador de pelea más adelante, e Izuku no podía ver ni una pulgada de ningún otro falso villano. El muro fronterizo del campo de pruebas era visible en la distancia, y más allá de él se podía ver una pequeña porción del edificio principal de la UA. Todo lo que Izuku pudo ver fue la parte superior de su estructura H. Incluso entonces, era débil y nuevamente estaba lejos de su alcance. No, murmuró Izuku. Sus hombros se hundieron y su cuerpo descansó sobre sus piernas. El bat tembló al igual que sus manos.
Su respiración se aceleró mientras el agua salada goteaba por sus mejillas manchadas de sangre. No puedo, el mundo a su alrededor crujía en sus oídos, el suelo bajo sus piernas temblaba y temblaba al mismo tiempo que sus labios. Yo, tengo. El edificio a su lado se agrietó y tembló, e Izuku siguió sus venas rotas hasta la enorme mano que descansaba sobre él y el colosal gigante al que pertenecía, acercándose cada vez más detrás de él, mirándolo, taladrándolo con una pizarra en blanco. De un rostro proyectando su sombra sobre él. Sus ojos de cristal parpadearon sin cohesión ni patrón, pero su cuerpo permaneció inclinado sobre él con propósito e intención. Para arruinar las posibilidades de Izuku, de aprobar el examen, de ingresar a la UA, de convertirse en un héroe certificado sin una peculiaridad, más de las que ya tenía. Queda un minuto. La carcasa congelada en el pecho de Izuku estalló y le chamuscó los pulmones. Sujetó su bate con fuerza y mostró sus dientes resaltados en sangre. Tu hijo de puta. Ver a Midoriya cargar contra el robot gigante solo para agarrar a la niña herida en su camino y alejarse de la máquina le recordó a Momo cuando lo conoció por primera vez. Casi palabra por palabra su naturaleza era la misma, tanto en sus acciones como en su corazón. Y verlo estrellarse de cara contra la calle desde los pedazos de un edificio le recordó cómo él había hecho lo mismo cuando una bala le había dejado suficiente sangre. La mayor parte de la sala tuvo una reacción igual de fruncida, pero casi nadie reaccionó a lo que estaba en la pantalla. Setsuna hizo una mueca audiblemente a su lado, murmurando sus simpatías hacia Midoriya mientras Onenuki y Todoroki tenían expresiones más plácidas cuando se reclinaban en sus asientos después de mirar la pantalla también. Aparte de ellos, Mignight y los otros dos héroes profesionales que habían hablado sobre Midoriya justo antes llegaron a un acuerdo para al menos permitir que Recovery Girl atendiera a los heridos en el área B antes que el resto de las áreas. Por lo que parece, Midoriya y los dos estudiantes más cercanos a él eran los únicos que todavía estaban remotamente cerca de cualquier puntero cero suelto. Los únicos más animados y reaccionarios que ella eran los dos hombres frente a ella, pero sus palabras estaban bien escondidas en voz baja para que ella pudiera escucharlas. Sin embargo, sabía que lo que sea que estuvieran pasando entre ellos era sobre Midoriya. Lo que sea que hizo que Yagi deslizara su silla hacia la del director fue definitivamente sobre el chico en la pantalla. El ángulo de la cámara había cambiado a otro ángulo, dando una mirada más cercana al chico del edificio a su lado. Momo se sintió aliviado cuando Midoriya se movió después de su caída, solo para perder la sensación cuando rodó sobre su espalda y se agarró la cara detrás de las manos para tratar de sostenerla en una sola pieza. Si bien las imágenes no eran nítidas ni muy coloridas, dudaba que el color oscuro que se filtraba entre sus dedos fuera suciedad. Recordó nuevamente el centro comercial. De cuando se había hecho el zarigüeya y fingió estar inconsciente frente a los delincuentes, y de cuando se estaba desmayando en la parte trasera del auto de su familia mientras ella mantenía la presión sobre su herida mientras el conductor se dirigía rápidamente al hospital, llamando a las ambulancias previamente. En la escena para encontrarlos allí. Pero Midoriya se estaba levantando de flexionando la frente a través de los rasguños que tenía en la cabeza y untándose la sangre de la nariz por la mandíbula. Se arrastró desde donde había caído hasta donde estaba su bate, y aunque los vídeos no tenían audio, Momo pudo sentir el crujido de su bate cuando recogió solo una parte y pudo ver un anillo similar a través de Midoriya. Se congeló para mirarlo, ignorando por completo el puntero cero que se acercaba detrás de él. Su peculiaridad, ¿seguiría funcionando incluso si el objeto que estaba usando estuviera roto? Setsuna había mencionado a su lado, su voz, otro silencio en la habitación, Momo apenas fue capaz de escuchar. Mantuvo sus ojos en la pantalla de arriba, hacia Midoriya, quien estaba sentado quieto sobre sus piernas a pesar del caos que lo rodeaba, mientras respondía. No veo por qué no podría hacerlo, pero no sé si es más pequeño. ¿Los objetos pueden contener y ejercer tanta fuerza como los más grandes? Había una mirada vacía en el rostro de Midoriya mientras miraba más allá de lo que la cámara podía ver, pero dondequiera que estuvieran sus pensamientos, nada lo sacaba de su estupor. Las imágenes que estaban viendo temblaron, supuso por el truco del villano que apenas aparecía en la pantalla, pero Midoriya no lo reconoció ni por un segundo. Probablemente correría el riesgo de romperlo aún más, y dudo que el final ahora tenga tanta fuerza en el swing incluso con su peculiaridad efectuándolo, intervino Onenuki, sonando igual de oprimido. Si logra entrar, necesitará algo más resistente para usar y transmitir su poder. Me sorprende que la aleación haya llegado tan lejos.
Tampoco tendrá que buscar algo nuevo si no entra, añadió Todoroki, pareciendo menos consternado pero todavía infeliz al ver al adolescente verde en la pantalla. No ha logrado tantos puntos y no creo que lo que haya obtenido hasta ahora sea más que la mayoría de los demás que hacen el examen con él. Midoriya solo tenía 15 puntos como mínimo. Momo estaba contando los números gigantes sobre sus cuerpos mientras caían, leyéndolos como el marcador básico que el personal de la escuela usaría para sus calificaciones. Odiaba estar de acuerdo con Todoroki, pero él tenía razón, y le sorprendería escuchar que la escuela pusiera un listón tan bajo para los estudiantes de ingreso. Si iba a entrar, Midoriya tenía que hacer algo para conseguir más puntos. Y entonces la sombra del gigante superó a Izuku, pasó junto a él en la calle y lo dejó en la oscuridad en la transmisión de vídeo. Pero todavía era lo suficientemente visible como para que Momo lo viera para ver sus ojos cambiar una vez que la luz sobre él fue reemplazada. Todavía podía verlo mientras se giraba y se levantaba, mientras giraba sobre las puntas de los pies y se enfrentaba al Goliat de una máquina que aún estaba a unos metros de alcanzarlo. Todavía podía verlo mientras caminaba hacia la sombra del truco y se acercaba a la bestia de buena gana. La habitación a su alrededor se convirtió en una espiral de reacciones encontradas ante la vista. Yaji frente a ella casi se sacudió en su silla mientras tomaba la computadora portátil del director de la escuela y apretaba el teclado, murmurando una manera de detener el puntero cero antes de que él y el adolescente de 5 y tantos se enfrentaran cara a cara. Podría dirigirse a Nezu diciéndole al hombre más alto que no tenía forma de detenerlo, que lo haría por sí solo muy pronto. Algunos otros héroes profesionales alrededor de la sala actuaron tan preocupados como el hombre larguirucho. Vio a Black King levantarse de su silla, mirar la pantalla de su computadora y tomarse un segundo para mirar por encima de sus hombros hacia donde ella y los demás estaban sentados, antes de también estaba intentando la misma anulación manual del puntero cero. Algunos otros héroes miraron las pantallas que mostraban a Midoriya abandonando lentamente el marco con una pizca de curiosidad, sin duda sin estar enamorado de las exhibiciones de los otros estudiantes. El resto de la sala se inclinó hacia adelante en sus asientos con anticipación. Momo admitió ser uno de esos pocos. Algunas quejas se expresaron cuando Midoriya pronto desapareció por completo de la esquina del cuadro, pero Power Loader se apresuró a apagar el alboroto mientras tomaba el control de la cámara y la dirigía hacia el chico. Todos fueron recibidos al ver a Midoriya de pie con los pies separados justo enfrente del enorme robot villano, con su bate roto y destrozado muy por encima de su cabeza, antes de que cayera. Momo sabía que la torre en la que se encontraban estaba reforzada y construida para ser resistente para su seguridad a la altura en la que se encontraban, pero juró que incluso con el audio apagado podía escuchar el estruendo del impacto. La primera emoción que recorrió a Ochako fue el miedo. Sus padres le dijeron que probablemente sería una de las pocas payañas. A ella no le gustaba mucho el término, pero el acento que su padre añadió al decirlo lo hacía sonar bastante lindo, que estaría probando su aceptación en los actos heroicos de la UA. Programa. Los héroes que se ven con más frecuencia en las noticias o en los periódicos, al menos aquellos que se hicieron famosos, nacieron y crecieron en grandes ciudades de todo el mundo. La mayoría de los mejores perros de la UA, los dos héroes más importantes del mundo y el cuarto allí también, fueron exhibidos y subtitulados como hombres que crecieron en el corazón de Japón o sus alrededores. Una pequeña cantidad de cualquier ciudad de héroes que Ochako conocía se crió en áreas más rurales, e incluso entonces los números rara vez llegaban a 10 en cada una. Si entrara en la UA y se hiciera un nombre, estaría rodeada de personas similares a Olmig, Endeavor y Besgeaniste, incluso su favorito, 13, todos trabajando y estudiando para convertirse en un héroe profesional como lo haría ella. Eso era aterrador por sí solo, pero luego pudo experimentar la ciudad que rodea la escuela profunda. Tokio era enorme en comparación con su hogar, y mucho más compacto con sus edificios que incluso los árboles de su prefectura. El viaje a la ciudad fue bastante simple, y encontró un hotel bastante tranquilo donde quedarse antes y después del examen antes de regresar a casa al día siguiente, pero desde que bajó del autobús Ochako sintió que se estaba asfixiando con tanta gente a su alrededor. Durante el viaje en tren a la escuela se sintió como si todos los ojos estuvieran puestos en ella, como si todos supieran que ella era de fuera de la ciudad y el nerviosismo en sí no les llamara la atención. Y luego vio a la UA por sí misma y, francamente, no podía creer que a una escuela se le permitiera ser tan grande como la UA realmente era. Pensó que tenía tantos acres cuadrados como su prefectura, pero sabía que incluso entonces estaría exagerando.
Aún así, las imágenes que había visto en línea y los vídeos que pudo ver de clips de noticias y vídeos promocionales habían hecho poco para prepararla para ver un lugar tan vasto. Midori ya había expresado sus miedos varias veces antes de que se completara el examen práctico. La forma en que tropezó y se recuperó fue tan animada que se sintió casi desafinada con la reputación de la UA, pero no podía decir si estaba relajado solo en su postura o también en su personalidad. Lo vio nuevamente durante el examen escrito, sentado varios asientos frente a ella en la otra columna, algo nervioso cuando él terminó su examen y se dirigió fuera del centro de pruebas mucho antes de que ella también terminara. Cuando terminó de cambiarse justo después, encontró a tantos estudiantes esperando afuera de las altas puertas de lo que sin duda era su área de exámenes prácticos, y luego al chico de cabello verde muy lejos de ellos, balanceando su bate y pisoteando como si estuviera un samurái. Al menos hablar con el otro adolescente la había tranquilizado más de lo que la había preocupado. A pesar de su vestimenta abierta, su cabello verde desordenado y el bate de béisbol de metal que llevaba consigo, actuaba como un delincuente cuando hablaba con ella. A ella le costó mantener la conversación, apenas tuvo el coraje de iniciarla desde el principio, pero él actuó de manera similar a ella y le quitó un peso de encima a hablar con alguien que estaba igual de ansioso por la situación. Práctica como era. Al escuchar lo que él tenía para compartir, deseó que hubiera algo que pudiera haber aportado a la prueba para ayudarla a combatir las náuseas provocadas por su peculiaridad, y la ansiedad, ahora que lo consideraba. El chico alto de cabello azul que vino de la nada casi la asustó y le devolvió el pánico anterior, pero el poco tiempo que conoció y habló con Ida fue suficiente para ahuyentar más preocupaciones. Él había tocado una fibra sensible en ella, mencionando que estaba tomando el examen y apuntando a la UA. Una declaración que ella había hecho suya, aunque probablemente con un objetivo diferente al suyo. La familiaridad fue suficiente para calentar su corazón en el momento. Encontrar no uno sino otros dos adolescentes con los que podía identificarse antes de que comenzara la verdadera prueba. Sin embargo, no habían disipado todas sus preocupaciones. No pudo evitar sentirse mal preparada cuando el sonido se apagó y Present Mic anunció el inicio del examen. En un lugar mucho más grande de lo que jamás imaginó, más densamente poblado de lo que esperaba ver y ella misma mucho menos equipada de lo que podría haber estado si hubiera conocido sus oportunidades. La presión en el fondo de su mente es lo que la hizo avanzar entre tantos otros estudiantes una vez que las puertas se abrieron para ellos. Se quedó con una buena parte de la multitud hasta que la calle se abrió en una calle mucho más ancha y llena de falsos villanos por todas partes, y solo cuando uno atacó contra ella se tragó sus miedos y siguió adelante. Eran máquinas descomunales, sin duda, pero su peso las mantenía presionadas más que nada. Unos pocos pasos a un lado y esquivas para golpearlos desde atrás fue todo lo que necesitó para enviarlos a volar antes de soltarlos de regreso a la calle con estrépito. Como cada uno permaneció en el suelo después de la caída, en realidad fue bastante fácil para ella acumular puntos. Y a pesar de una calle tan concurrida y llena de batallas, apenas tenía que luchar primero contra la gente por los puntos. Pasaron los minutos en la práctica, y no importaba lo cansada físicamente que estuviera o lo incómodo que se sintiera su estómago por el uso constante de su don, su corazón latía lo suficientemente rápido como para sacar el resto de sus miedos de ella y excitarla por el momento. Posibilidad de aprobar el examen y ser aceptado en el curso del héroe. Luego vino el truco del villano, y la primera emoción que recorrió a Ochako fue el miedo. En cuestión de segundos sus esperanzas fueron aplastadas bajo el tamaño de él y sus manos, las últimas de las cuales probablemente tenían la altura de sus 12 veces. El apéndice en forma de garra se apoderó del edificio justo a su lado y empujó hacia abajo, aplastando la mitad superior del establecimiento falso y enviando escombros volando hacia ella, nada menos. Intentó huir como lo hicieron muchos otros, aunque el esfuerzo fue inútil cuando un trozo de piedra irregular voló hacia ella y la atrapó en el brazo, rasgando la tela y la piel mientras se estrellaba junto a ella y la hacía caer también. Ella gritó cuando el dolor recorrió su cuerpo. Desde el corte en su brazo, el impacto del golpe contra el pavimento sólido y lo que sea que posiblemente le había roto el tobillo mientras intentaba levantarse. De todo lo que podría haber estado preparada para experimentar en el examen de ingreso de la UA, predijo que perdería su almuerzo antes de perder una onza de sangre, y su pensamiento original le dio bastante miedo en ese momento. Ahora, sangrando y fulminándose en la calle viendo cómo un robot titán avanzaba lentamente hacia ella hasta poder atropellarla, Ochako no quería nada más que derramar su estómago voluntariamente. Luego ella se levantó del suelo.
Sin embargo, no lo compró por voluntad propia, sino que lo compró otro par de manos. Su brazo sano pasó sobre el hombro de otra persona, mientras uno de ellos se hizo cargo de acunar al herido mientras la ayudaban a ponerse de pie. Ella superó las náuseas en su estómago y los golpes en su cabeza para mirar hacia arriba lo más que pudo, y los mechones verdes del cabello del niño llamaron su atención antes que el bate de béisbol. Mi gorilla. Ochako había intentado decirlo, pero las ganas de vomitar ramen instantáneo eran mucho mayores que las ganas de hablar. Él también parecía demasiado maltratado para hablar. Casi agradeció que su grito de dolor viniera de un pulmón diferente mientras intentaba caminar hacia adelante y presionar su tobillo torcido, casi enviándolos a ambos al suelo nuevamente. Luego, otro par de brazos la rodearon y la levantaron una vez más. Era el chico más alto que había conocido, solo por un momento, afuera de las puertas principales del área de pruebas y que había estado al lado de mi gorilla cuando entraron a los terrenos de la escuela. Apenas había intentado pronunciar su nombre como lo había hecho con el de mi gorilla, sabiendo muy bien que no tenía la energía para hacerlo, pero tenía suficiente de sobra para una pequeña sonrisa de gratitud mientras la alejaban del gigante falso villano. Ese momento de felicidad duró alrededor de 5, tal vez 6 segundos antes de que ella se cayera y viera más fragmentos y trozos de construcción volar hacia ellos y la necesidad de vomitar había llegado a la parte superior de su garganta. Observó cómo mi gorilla se quedaba atrás de ellos y derribaba una parte considerable de los edificios antes de que la columna lo golpeara en la cabeza y lo enviara de cabeza a la calle. No tuvo tiempo de advertir a Ida que otra pieza volaba hacia ellos antes de que lo golpeara en la parte posterior de la cabeza y los alcanzara, dejando que el chico alto chocara contra ella y se desmoronara en el suelo, y ella rodara hacia ella con su estómago primero. Y finalmente obligándolo a salir de su boca. Tosió y lloró mientras dejaba salir el efecto secundario de su peculiaridad y los golpes que había recibido finalmente pasaban factura. No importaba que la peculiaridad de su madre hiciera que se convirtiera en un efecto de color arcoíris. El sabor de la bilis nunca fue algo que desapareciera con ella. A pesar de las muchas veces que le habían advertido que no lo hiciera, Ochako se recostó sobre su costado, giró la cabeza para escupir lo que seguía subiendo por su garganta y usó la muñeca de su brazo malo pegado a su costado para limpiarse los ojos y aclarar su visión. Ida estaba inconsciente, apenas temblando aparte de la elevación de su pecho mientras respiraba para mostrarle a Ochako que el golpe en la cabeza solo lo había dejado inconsciente. Había algunos rasguños en sus brazos, probablemente de donde había caído por el golpe, supuso, pero apenas había signos de sangre derramándose desde su cuerpo hasta su hombro. Dio un suspiro de alivio y otra tos de una paleta de colores al pico antes de rodar sobre su espalda y ver a mi gorilla arrodillado detrás de ellos en una posición no mejor que la de ellos. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre, y su nariz estaba hecha un desastre por la forma en que golpeó el suelo. Su ropa estaba hecha jirones, sus nudillos estaban raspados y el bate en sus manos estaba destrozado en el extremo, roto sin posibilidad de reparación. Él estaba mirando en su dirección, y cada emoción de pérdida e incredulidad que podía encontrar en sus ojos, la compartía con la suya. Su papá decía. La mierda se volvió loca, pero ella dudaba en usar el mismo lenguaje. El titán continuó acercándose, su sombra arrojándose sobre mi gorilla, y llamó la atención de Ochako y del chico verde. El enorme mecanismo se cernía incluso sobre los edificios, sus gigantescas anteojeras rojas a modo de ojos deslumbrando con cada luz parpadeante. El daño que había causado no solo a la calle, sino también a ella, mi gorilla e Ida, había hecho que la bestia de un falso villano fuera lo suficientemente aterradora. Cuando Present Mic anunció el marcador para el último minuto del examen, la primera emoción que recorrió a Ochako fue el miedo. El segundo que lo derribó al suelo fue la preocupación. La máquina no mostraba signos de detenerse cuando la cerró, y mientras mi gorilla se giraba para mirar al robot, Ida estaba rígida como una tabla tirada en el pavimento junto a ella. No estaba segura de tener la energía para usar su don con él para apartarlo del camino, y la condición en la que se encontraba garantizaba un doloroso aterrizaje forzoso si intentaba ir con él. Pero tendría que hacer algo, y si podía usar su don con el chico alto para apartarlo del camino, estaría bien arrastrándose por el resto si era necesario. Cuando mi gorilla se puso de pie, ella hizo lo mismo, aunque solo logró sentarse y deslizarse frente a Ida lo suficiente como para darle el ángulo perfecto para trabajar. Cuando el chico verde dio su primer paso, Ochako agarró al chico alto con su mano buena y activó su don.
Se tragó las náuseas que la golpearon en el instante y lentamente giró el brazo hacia atrás, empujando a Ida por el aire y permitiéndole flotar calle abajo unos cuantos metros. Juntó las manos e hizo una mueca cuando Ida volvió a caer al suelo, notando por un momento cómo su cuerpo se contraía después. Pero había cosas más importantes en las que centrarse, a saber, el villano gigante que aún avanzaba y Midoriya, caminando hacia la máquina. La primera emoción que recorrió a Ochako fue el miedo, mientras se acercaba a la máquina lo suficiente como para tocarla. El segundo que lo derribó al suelo fue la preocupación, mientras levantaba su bate destrozado y andrajoso por encima de su cabeza. El tercero que lo sacó del agua fue el asombro, cuando se balanceó al pie de la máquina y sacudió el suelo debajo de ella. A pesar de cómo el movimiento hizo que su estómago retumbara, Ochako no pudo evitar el asombro en sus ojos ya que, incluso cuando el primer golpe no había frenado al gigante, Midoriya retrocedió cuando el truco se acercó y dio otro movimiento hacia abajo que provocó escalofríos y más allá de ella. Volvió a girar y la tierra bajo las huellas del puntero cero se agrietó. Volvió a girar y el robot empezó a cavar en el pavimento. Volvió a girar y los pies del robot se hundieron aún más. Se balanceó y gritó y se balanceó y gritó y se balanceó y gritó e incluso cuando Present Mic anunció el final del examen, Midoriya siguió balanceándose y gritando hasta que los pies del truco quedaron completamente enterrados en la calle. Solo entonces Midoriya puso fin a su asalto y arrojó su bate, doblado por la mitad en la parte superior del mango, al suelo junto a sus pies. Solo entonces el falso villano se cerró, aceptando su posición atrapado en el pavimento. Solo entonces se extinguió la acción a su alrededor. El examen había terminado. Estaba viva. Gravemente herida y revuelta del estómago, pero viva. Todos lo eran, y el conocimiento de eso la hizo suspirar por su estrés. Solo entonces fueron recibidos por ectoplasma, una copia para cada uno de ellos cayendo del cielo o probablemente los tejados aún intactos desde arriba. La máscara del héroe fue una sorpresa sorprendente cuando apareció repentinamente ante su vista, pero el héroe revisó sus heridas y le aseguró que la enfermera de la escuela estaba en camino para tratar sus heridas. El cercano héroe se sentó a su lado mientras ella descansaba contra la roca de un edificio, con el cuerpo desplomado mientras ella soltaba un suspiro de alivio. Midoriya llegó cojeando con otro clon del héroe profesional apoyándolo. Su rostro todavía estaba cubierto de sangre, que ahora corría por su barbilla mientras algunas lágrimas frescas corrían por sus mejillas. No se había molestado en recoger el desastre destrozado de su bate, dejando sus manos colgando vacías y muertas a su lado. Su respiración era entrecortada, seca por el esfuerzo que acababa de hacer. Miró más allá de ella, en la dirección en la que había empujado a Ida y se quedó mirando por un momento, antes de que ella volviera a mirarla. Sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción que ella pudiera leer, pero dudaba que la visión de su amigo herido le estuviera dejando algún tipo de felicidad. Midoriya se agachó hacia ella, casi cae encima de ella mientras lo hacía y la primera emoción que recorrió a Ochako fue miedo hasta que colocó su mano sobre la de ella, sonrió y le dijo: «Gracias», ¿con qué voz pudo reunir? Ella solo pudo devolver el gesto con lágrimas y una sonrisa mientras el torbellino de emociones en ella se conformaba con el alivio y la gratitud. Y náuseas, mientras vomitaba un último chorro del arco iris en los zapatos de él y de ella. La sala de profesores observando el examen práctico era una mezcla de emociones. Toshinori no estaba lleno de ninguno de los positivos. Si bien la gran mayoría de personal, los maestros y los estudiantes detrás de él variaban desde la emoción hasta el alivio, todo lo que Toshinori podía sentir era un temor hundido que amenazaba con reabrir el agujero en su costado. Desde que dejó All for One en un desastre sangriento y destrozado, muriendo en medio de una calle convertida en escombros, Toshinori se mantuvo al tanto de las noticias y buscó toda la información que pudo en línea para encontrar peculiaridades o historias que alguna vez se parecieran a el monstruo que acabó con la vida de los héroes que tuvieron One for All antes que él. Quien había matado a Nana antes de que se despidieran adecuadamente. Nunca apareció nada cuando buscó y Naomasa tampoco tenía historias que contarle que tuvieran similitudes. Con cada mes que pasaba el miedo de Toshinori a que el monstruo hubiera vivido su pelea final disminuía, hasta que pasó un año entero sin nueva información o noticias que le permitieran calmarse y descansar tranquilo por las noches. Su preocupación persistió, por supuesto, pero la idea de que All for One viviera fue una ocurrencia tardía. Nada más y nada menos. Luego vio a un niño sin ninguna peculiaridad golpear a un robot más de 50 veces su tamaño hasta convertirlo en pavimento sólido con un bate de béisbol roto.
Ver al Midoriya de cabello verde derramar sangre por su nariz y a los dos examinados que lo acompañaban caer al suelo, ya sea inconscientes o vomitando, había puesto a la habitación en un frenesí por la seguridad de los niños, pero su planificación había sido el plan B como los niños continuaron actuando. La chica del grupo, la morena vestida de negro y rosa, había superado sus enfermedades y heridas para empujar al chico más alto de cabello azul con su peculiaridad y lo había movido calle abajo más de lo que el puntero cero alcanzaría cuando él se acabó el tiempo del examen. Toshinori no sabía qué había planeado la chica para liberarse del peligro, pero estaba más que seguro de que cualquier idea sería arrojada por la ventana cuando Midoriya se acercó al villano y comenzó a llorar desde su base. La habitación a su alrededor se calmó drásticamente mientras observaban a Midoriya balancear su bate de béisbol roto hacia el pie del gigante, cada golpe incrustando lentamente sus ruedas y orugas en la calle. Varios empleados suspiraron aliviados de que el niño estaba lejos de estar deprimido y algunos incluso aplaudieron y expresaron su entusiasmo por la acción. Es decir, Mignight y algunos de los estudiantes detrás de él. Ectoplasm todavía estaba sobre el micrófono, informando a la sala que saltaría una vez que se completara la prueba, ya que los estudiantes estaban en mucho menos peligro que hace un segundo, y a Toshinori le resultaría difícil decir que la sala no lo haría. Estoy de acuerdo en que todo estuvo bien. Pero pudo ver la forma estoica y conmocionada de Vlad Filas frente a él. Podía ver la pantalla frente al héroe profesional, mostrando el perfil de Midoriya al maestro de pelo blanco de la UA. El héroe manipulador de sangre no aplaudió con el resto de sus compañeros de trabajo, ni actuó de manera que detuviera su exageración. Solo miró hacia atrás por encima del hombro con una expresión de incredulidad y miedo con el que el héroe número uno pudiera identificarse. Pero esos ojos no estaban dirigidos a All Might. La atención de Vlad estaba en Nezu, el director, ahora de pie en su escritorio y observando cómo la sala a su alrededor reaccionaba al final del examen. Debo decir que estoy igual de sorprendido por este resultado. La voz de Nezu fue eclipsada por la habitación a su alrededor, pero su cabeza estaba lo suficientemente girada como para que Toshinori supiera que las palabras eran para que él las escuchara. El director le hizo un gesto al héroe de su personal para que se mantuviera en silencio por el momento, y Vlad simplemente se recostó en su silla mientras miraba nuevamente el perfil de solicitud de Midoriya. Esto no se va a mantener en silencio. Me aseguraré de que todos los miembros del personal lo sepan una vez que estemos revisando las actuaciones individuales de los examinados. Elaboraremos un plan a partir de ahí, pero hasta entonces tendremos que guardar silencio sobre esto desde fuera de estos muros. ¿Lo has conocido antes, supongo? A Toshinori no le gustaron las explicaciones vagas que le dieron, pero sabía que no estaba en posición de pedir algo más detallado que eso. Pero el espacio a su alrededor estaba más que convencido de que Midoriya tenía una peculiaridad. Yao Yorozu tenía suficiente información para describírselo a los otros estudiantes aceptados que la rodeaban. Vlad, Nezu y él eran los únicos tres que sabían que no tenía peculiaridad, o al menos estaba documentado como tal. Y con el niño terminando su asalto a la hora atascado puntero cero, Toshinori no tenía motivos para creer que el documento era correcto. Sí tengo. La única pregunta en su mente era cómo el niño pudo obtener una peculiaridad en primer lugar o, si sus temores eran ciertos, cómo All for One había logrado vivir y encontrarlo. Una semana después. Decir que Izuku tenía grandes esperanzas habría sido tanto un eufemismo como una sobreestimación. Desde que terminó el examen y pudo irse a casa, había estado nervioso por la carta que la escuela enviaría a todos los estudiantes que lo habían tomado. Por mucho que Izuku quisiera entrar, la creencia de que lo haría con solo 15 puntos en la práctica predecía mejor el resultado final. No había logrado ingresar. Fue la pequeña posibilidad que podría tener lo que le impidió enviar otras solicitudes a escuelas secundarias en todo Japón que aceptarían a alguien con sus puntajes de exámenes a pesar de su identidad peculiar. No había pasado la semana desde que terminó el examen haciendo mucho más que los estudios que tuvo durante el resto de su último semestre en la secundaria. Todavía le quedaba un buen mes y medio hasta que terminara el año escolar, y no podía permitir que el examen de ingreso de la UA tuviera prioridad sobre su academia actual, incluso si fuera su próximo centro para tal o podría haberlo sido. Katsuki era el mismo, asistía a la escuela nuevamente como él y todos sus compañeros, aunque el rubio había permanecido en silencio a su alrededor. Había logrado hacer lo mismo con Teashishi, Tsuchirubon y Yurinaga, dejando a Izuku más marginado que antes en su tiempo fuera del aula. Parte de ese sentimiento fue intencional por su parte.
Después de que el examen terminó y él, Ida y Uraraka habían sido reparados y despedidos por Recovery Girl, un momento en el que desearía tener la energía para gastar en obtener un autógrafo de ella y de Ectoplasm cuando sus dudas de aceptación aún eran altas, prácticamente había optado por no realizar sus habituales hazañas de entrenamiento y encontrarse con sus amigos en persona. Le había agradecido a Atsume por creer en él a través de un mensaje de texto y le deseó lo mejor en su propio examen la noche antes de tomarlo. Ojiro estaba en un estadio similar al de Izuku, pero el adolescente con cola estaba más que seguro de haber anotado suficientes puntos en la práctica para pasar. Lo único que no había hecho fue llevar un registro de los números durante el examen y perderse en el calor del examen simplemente tratando de ser más rápido que la competencia que lo rodeaba. Ida realmente había sido la única persona con la que habló en persona antes de llegar a casa después del examen y quedarse allí. Encontrar a su amigo fuera de combate lo había preocupado, una preocupación que solo se diluyó cuando Recovery Girl besó la cabeza de Ida y curó las heridas que obtuvo, pero despertarse y ver a Izuku medio cubierto en su propia sangre fue probablemente más sorprendente para Ida que las propias preocupaciones de Izuku. El héroe profesional de la curación también lo besó, le puso un parche en la nariz y le cosió los rasguños que cubrían su cuerpo mientras le drenaba una buena parte de los vapores que estaba expulsando. La heroína les permitió a él y a Uraraka unirse a los pocos otros estudiantes que necesitaban tiempo para descansar y limpiar antes de irse a casa, haciendo que Izuku y Ida se separaran con la promesa de que estarán bien y que el adolescente verde le enviaría un mensaje de texto a su amigo para dejarlo saber cuando se dirigía a casa. Ese fue el último mensaje de texto que le envió a Ida en toda la semana. Izuku tamborileó con sus palillos sobre el plato de arroz en su regazo. Apenas comió algo de su cena en la mesa y le había prometido a su madre que comería todo lo que pudiera antes de irse a la cama. Hace 7 días que el examen había terminado, lo que significaba que tarde o temprano la carta de aceptación o de negación llegaría a la puerta de Midoriya. Sería lo primero que Izuku sacó de la escuela desde el examen. No había obtenido un autógrafo de ninguno de los héroes que vio o pasó. No había intercambiado números con Uraraka en la posibilidad de que ella fuera aceptada donde él no. Incluso había tirado lo que quedaba de su bate antes de salir de los límites de la escuela. Al menos una carta diciendo que no fue aceptado significaría que no había dejado a la UA con las manos vacías. Su cabeza se balanceó cuando la mano de su madre pasó por su cabeza. Será mejor que no te enfermes conmigo ahora, Izuku, lo reprendió en broma. No comer nada tampoco ayudará. Izuku negó con la cabeza, apartándose la mano del cabello en el proceso. No estoy enfermo. Lo prometo. Me siento saludable, solo que, no tengo tanta hambre en este momento. Bueno, almorzaste más tarde de lo habitual. Entonces la cena llegó temprano. Su mano cayó hasta su hombro, descansando allí mientras su cabeza se inclinaba para rozar su mejilla. Si no quieres comer, podemos guardarlo por ahora y calentarlo más tarde. Está bien, me lo comeré. Cogió un trozo de arroz con sus utensilios y se lo metió en la boca. Lo tomaré con calma. No sabe mal frío. Pero sabrá mejor caliente. Ella le dio unas palmaditas en el hombro en silencio, dejando a madre e hijo en silencio durante varios momentos siguientes. Izuku dio otro mordisco entre sus palabras. Izuku. Tarareó mientras masticaba como respuesta. ¿Me lo dirías si no te sintieras bien? Su masticación se hizo más lenta y sus palillos volvieron a bajar hasta el borde del cuenco. Tragó aún más lento. Lo haría, prometió. Dejó caer la cabeza hacia atrás para mirar a su madre boca abajo y le sonrió lo mejor que pudo. Gracias. Su madre le devolvió la sonrisa con la misma suavidad y le dejó un beso en la parte superior de la cabeza. Por supuesto, Izuku. Y. Por si sirve de algo, su mano pasó por su cabello, apuesto a que lo hiciste maravillosamente. No me preocuparía por eso. No debería sorprenderle que ella supiera lo que tenía en mente. Gracias, espero haberlo hecho también. Tampoco se molestó en actuar ajeno a ello. No tengo ninguna duda de que lo hiciste. Su mirada se elevó hacia la puerta de su apartamento. ¿Quién sabe? Tal vez llegó en el correo de hoy. Iré a comprobar si es parte del montón. Con un último golpe suave en su frente, se dirigió hacia la puerta, e Izuku levantó la cabeza para verla irse hasta que se perdió de vista y lo dejó con la puerta ligeramente entreabierta. Probablemente no le estaba haciendo ningún favor a su madre holgazanear haciendo las tareas escolares y esconderse en el apartamento, se reprendió Izuku. A pesar de su falta de comunicación antes, ella seguía siendo su madre y no rehuía actuar como tal.
Incluso si existía la posibilidad de que ella todavía no creyera en su sueño tan rápido, no había hecho ni un esfuerzo para dejar de cuidarlo. Ella merecía saber su opinión sobre todo esto, probablemente más que nadie. Él se sinceraría al respecto cuando ella regresara. Izuku. Aunque no esperaba que ella volviera corriendo al apartamento a gatas. Antes de que él pudiera levantarse, ella se compuso lo suficiente como para mostrarle la carta que tenía en las manos, y él casi deja caer su comida en ese mismo momento. Dejó su pequeña cena en la mesa de café y corrió hacia ella, le quitó la carta y la examinó por sí misma. Esto fue. Esta era la carta de la UA, si la insignia estampada y la dirección escrita eran un indicador. Aquí es donde sabría si fue aceptado en la UA o no. Si iba a tener posibilidades reales de convertirse en héroe o no. Miró hacia su habitación, listo para entrar corriendo y descubrirlo por sí mismo, pero sus ojos volvieron a la conmoción escrita en el rostro de su madre. Esto era algo que tenía tanto en mente como en el de él, ¿no? Ella merecía saber la respuesta cuando él la supiera. Caminó de regreso al sofá, jugueteando con el borde del sobre, abriéndolo con un movimiento del pulgar y sacando de él un disco. Izuku miró el pequeño dispositivo entre sus dedos, girándolo confundido hasta que el botón en el frente tomó el centro de su atención. Su madre se acercó poco a poco a su lado y él compartió una breve mirada con ella antes de que ella asintiera. Él le devolvió el gesto y se sentó en el sofá, inclinándose hacia adelante para colocar el disco en la mesa de café y presionando el botón en el frente. Observaron juntos cómo el dispositivo cobró vida y brilló en el aire sobre ellos. Esto es una proyección. Madre e hijo parpadearon al unísono cuando apareció un vídeo encima del disco, saludándolos y vio a un pequeño mamífero vestido con un traje saludándolos con una sonrisa. Y si bien eso podría parecer obvio, ¿qué soy exactamente? Es un misterio para todos, excepto para mi trabajo como director. Los Midorillas saltaron ante ese anuncio, temblando de sorpresa. ¿El director es quien envía las cartas? Tartamudeó su madre. Izuku estaba en un estado similar de incredulidad. Normalmente hago que otros profesores presenten las puntuaciones finales a los examinados, normalmente los profesores a quienes se asignarán los estudiantes, explicó el director Nezu. Por supuesto, no tengo clases que impartir. Tengo una escuela que dirigir. Y este año se lleva a cabo de una manera diferente al anterior. Pero dado que tú, Midoriya Izuku, fuiste nuestro único examinado etiquetado como sin peculiaridades en sus registros médicos, pensé que lo mejor sería tomar medidas esta vez. Su corazón latía en sus oídos. Las grabaciones de vídeo fueron realizadas para estudiantes aceptados en la UA. Eso significaba que fue aceptado, ¿verdad? Bien. Para empezar, aprobaste la parte escrita del examen con gran éxito. Nezu agitó las manos mientras vitoreaba y saltaba en su asiento. Si bien no recibiste una puntuación perfecta, ningún estudiante en nuestra historia lo ha recibido jamás conseguiste llegar al percentil 3 superior de todos los examinados. Eso por sí solo es una hazaña en sí misma, algo que solo podemos esperar de los más prometedores. De estudiantes. Las manos de su madre se ahuecaron sobre las suyas, apretando sus palmas con una fuerza que apenas podía devolver. Tragaron al unísono. La parte práctica de nuestro examen es un asunto completamente diferente y no tengo ninguna duda de que usted mismo lo habrá notado, continuó Nezu. Puede ser todo un desafío para la mayoría de los solicitantes que recibimos, y he visto a muchos solicitantes a lo largo de los años luchar para superar el desafío de tener la oportunidad de postularse para mi escuela. Pero tengo que admitir, no lo he hecho. He visto a cualquier estudiante antes abordar mi examen de la forma en que lo hiciste, de alguien que lo pasó sin ninguna peculiaridad, debería haberlo esperado, pero creo que tus hazañas en las noticias justo antes del año nuevo habían creado suposiciones en mi cabeza antes de esa fecha. Qué tonto de mi parte haber dejado pasar eso. ¿Nezu sabía de esto por el incidente del centro comercial? Izuku estaba sudando a mares ante esa revelación. Se preguntó si eso había influido en sus decisiones finales y le preocupaba que su imprudencia solo se viera reforzada por su desempeño en el examen. ¿Fue por eso que el propio Nezu fue quien entregó el vídeo? A pesar del reconocimiento recibido cuando llegó su solicitud y se reveló la noticia, me aseguré de que no influyera en su puntuación final. Al final, lo que recibió se debió a su desempeño aquí, no allá. Y aquí en la práctica, te habías ganado una puntuación de villano de 15 puntos. Si bien no es la más baja en el examen, por sí sola no sería suficiente para asegurarte una calificación aprobatoria en nuestros programas heroicos.
Fue entonces cuando se le dio un vuelco el estómago. No había derrotado a suficientes falsos villanos para ponerse a salvo. No fue suficiente para incluirlo en las clases de héroe. El peso de su madre contra él creció mientras ella se apoyaba en él, rodeándolo con un brazo para darle un pequeño abrazo y un arrullo de tranquilidad. El peso de sus ojos creció mientras se llenaban de lágrimas a pesar de sus esfuerzos. Pero si nuestro programa de calificación se basara únicamente en los puntos que se obtienen por golpear a los robots, me quedaría sin trabajo. Nezu saltó de su silla y pasaron unos segundos mientras la cámara detrás de la proyección bajaba para centrarse en él nuevamente. Hay 3 aspectos que hacen a todos los grandes héroes. El cuerpo para actuar, la voluntad de actuar y el corazón para actuar. La mayoría de los héroes de nuestra época están hechos solo de una combinación de 2. Te sorprendería saber cuántos nos concentramos tan poco en lo último, pero solo los héroes más grandes de nuestro mundo son una combinación de los 3 en niveles iguales. Parpadeó cuando la perspectiva de la proyección giró hacia una pantalla detrás del director, una que parpadeaba hacia una imagen fija de Izuku del examen. Más exactamente, era una imagen de la última parte de la prueba donde estaba cubierto de sangre y tierra, empuñando un bate de béisbol roto y mirando hacia un lado de la pantalla. Lo reconoció como el momento anterior a haber llorado inútilmente sobre el puntero 0, rompiendo aún más su bate contra él solo para desahogar sus frustraciones con el examen antes de que terminara. Su madre jadeó a su lado y tembló. Izuku no le había dicho que había resultado tan magullado durante la prueba. No planeaba repasar esa parte nunca más. Diablos, se sorprendió al ver incluso una imagen tan limpia. Entonces, ¿por qué? Nezu volvió al marco mientras se subía a su escritorio. Casi olvido que este sería mi próximo lugar, se rió el director y señaló la foto detrás de él. Decir que nos quedamos anonadados por su desempeño en el examen sería quedarse corto. Verlo saltar a la pelea después de un pequeño desliz al principio, actuar en cualquier momento por la seguridad de otros examinados y no solo antes, sino también después de haber recibido estas heridas. Hubo un acuerdo casi unánime de que habías actuado con tu cuerpo, voluntad y alma en este examen. Un acuerdo de que habías actuado como un verdadero héroe ante la incertidumbre, el peligro y lo más extraño. Las probabilidades están en tu contra. Izuku parpadeó para contener las lágrimas que pudo y secó el resto con la manga de su abrigo mientras se inclinaba hacia adelante en el sofá con los ojos muy abiertos. Su madre a su lado hizo lo mismo, el agarre que tenía sobre él se apretó con anticipación. La pantalla detrás de Nezu volvió a parpadear, mostrando el número 15 de los puntos de villano de Izuku por un breve momento antes de comenzar a parpadear. Además de los puntos basados en villanos en nuestro sistema de calificaciones, sumamos otro conjunto de puntos para agregarle al final. Puntos de rescate o puntos heroicos, como me gusta llamarlos. Tus acciones para salvar a tus compañeros examinados cuando todos los demás estaban huir e intentar nuevamente tomar nuestro puntero 0 cuando las cartas estaban en tu contra. Estos eventos brillaron en el examen más de lo que nadie más pudo lograr. Nuestra segunda puntuación más alta de 77 en el examen la obtuvimos únicamente de villano. Puntos basados en puntos, y recibiste casi tanto como él solo en puntos de rescate. En el fondo de su mente, Izuku no tenía dudas de que esos puntos los ganó nada menos que Katsuki. Pero en el frente de su mente, vio un número de 2 dígitos debajo que brillaba en la pantalla detrás del director de la UA. Y en lo alto de su garganta, Izuku se atragantó con las emociones que amenazaban con reventar su tráquea. Con la friolera de 75 puntos heroicos añadidos a tus 15 puntos de villano, sumando un asombroso total de 90 puntos para tu puntuación final, el gran número apareció en la pantalla detrás de Nezu, e Izuku no pudo contener la mirada boquiabierta que hizo. Lo dijo antes de que el director terminara. No solo pasaste nuestro examen de ingreso. Obtuviste el primer lugar en la general. Pasé, chilló Izuku, temblando incontrolablemente mientras se volvía hacia su madre. Ella hizo lo mismo, con los ojos llorosos para igualar los de él mientras se acumulaban de nuevo. Pasé, repitió mientras movía sus brazos, colocando sus manos a los lados de los hombros de su madre mientras las de ella aterrizaban sobre las suyas. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa mientras gritaba. Pasé. Y abrazó a su madre, casi tirándolos a ambos en el sofá mientras se reía. Pasé. Lo hiciste. Su madre le devolvió el abrazo con la misma fuerza, sollozando en su hombro mientras gritaba como él lo hacía en el de ella, todo mientras se mecían en el sofá en un abrazo. Mi bebé se metió en la UA. Izuku se hundió más en el abrazo para darle un último apretón antes de retirarse para mirarla y sonreír alegremente.
Ella le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo y tomó una mano de su espalda para secarse las lágrimas. Estoy muy orgulloso de ti, Izuku. Su sonrisa se suavizó cuando le apretó los hombros y le dio las gracias suavemente a través de sus propias lágrimas. Midoriya Izuku. La familia de dos personas se volvió hacia la proyección del director de la UA parado en su escritorio mientras la pantalla detrás de él mostraba una tarjeta de barras y estrellas para rotar. La puntuación más alta de nuestro examen de ingreso. El primer estudiante sin peculiaridades admitido en esta escuela. El bajo director extendió una pequeña pata hacia la cámara y mostró una sonrisa más grande que la que había bailado en el vídeo. Bienvenido a la UA High. Esta será tu academia de héroes. Bueno gente, ese fue el capítulo número 10 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.